Buenas noches, estimados participantes de la Unidad Curricular Contabilidad 5 de nuestra ilustre Universidad Bicentenaria de Aragua. Quien les saluda, su facilitador virtual, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas 4 semanas de clase. Bienvenidos hoy, martes 20 de febrero, a nuestro segundo encuentro síncrono, el cual vamos a abordar la inflación en la economía venezolana. Tenemos algunos antecedentes de la inflación en Venezuela. Tenemos en 1970 nacionalización de la industria petrolera y del hierro bajo el gobierno del doctor Rafael Caldera. Dos, paralelo, árabes se paralizaron debido a guerras, lo que trajo como consecuencia más ingresos para Venezuela. El 18 de febrero de 1983 fue lo que fue el Viernes Negro. En 1983 nace el primer control cambiario, régimen cambiario de divisa, llamado RECADI, y en 1984 fue eliminado por temas de corrupción. En 1989 fue el Caracazo, donde hubo el aumento de la gasolina bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1992 fue la intentona golpiza en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En 1994 nace un nuevo control cambiario conocido como la OTAC, pero en abril de 1995 se termina el control cambiario. En el año de 1999 nace el tercer y último control cambiario, producto de ser un país netamente importador. Ahora bien, ¿qué es inflación? Inflación no es más que un proceso económico provocado por el desequilibrio existente entre la producción y la demanda. Causa una subida continua de los precios de la mayor parte de los productos y servicios y una pérdida del valor del dinero para poder adquirirlos o hacer uso de ellos. Tenemos que, según la historia de la economía y según la historia de la inflación, tenemos que hay diferentes tipos de inflación y tenemos la estable, que no es más que un rango entre 2 a 3% anual. Luego tenemos una moderada, que es entre 3 a 10% anual. Una acelerada, entre 10 a 50% anual. Una galopante, entre 50 a 100% anual. Y una hiperinflación, que es más del 100% anual. En este caso tenemos el ejemplo de Venezuela. Venezuela está considerado como un país hiperinflacionario. ¿Ok? Ahora bien, tenemos también que hay unos efectos de la inflación y esos efectos de la inflación lo vemos desde el ámbito económico, desde el ámbito social y desde el ámbito psicológico. Empezamos con el efecto inflacionario económico financiero. Aquí hay aumento de las tasas o alícuotas de impuestos, nacen nuevos impuestos, entre el Estado y la banca. Hay inversiones internacionales y hay aumento de la economía informal. Fíjense que estos aspectos lo estamos viviendo y lo hemos vivido en nuestro país. Entonces, eso viene siendo efecto inflacionario desde el punto de vista económico, financiero. Pero tenemos a nivel social, que hay desempleo, salud y educación en decadencia, hay resentimiento social y hay delincuencia. Fíjense que todos estos fenómenos, por llamarlo así, están en nuestro país. Luego tenemos lo que es la parte psicológica, que es la presión de la economía, es decir, suicidio, hay estrés en temas de compra, estrés en temas de que no alcanza el dinero, estrés de que tengo familia que mantener y cómo hago, ¿ve? Entonces fíjense todos esos efectos inflacionarios que de una u otra manera están arropados en nosotros y que de una u otra manera nosotros nos vemos reflejados en ellos. Bueno, estimados participantes, ya para finalizar este encuentro síncrono,
Los dejo con este pensamiento donde dice, cada aprendizaje de la vida nos hace más sabios y más capaces de afrontarla de manera correcta. No me queda más que decirle que estoy completamente a la orden. Cualquier duda, pregunta o inquietud pueden hacerla por el foro de dudas. Recordemos que la mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas, ¿ok? Por lo tanto, por lo tanto, formúlela en foro de dudas, porque cualquier duda que tenga ustedes puede ser la duda también de sus compañeros. Y como grupos que somos y como trabajamos en equipo, se aclara de manera general para todos. Bueno, estimados participantes, será hasta nuestro tercer encuentro síncrono, Dios por delante dentro de 2 semanas. Estamos completamente a la orden. Un abrazo desde la distancia y que tengan todos una feliz noche.